Capítulo 5. La comprensión del mundo. De las consideraciones precedentes se deduce la imposibilidad de probar, por la investigación del contenido de nuestra observación, que nuestras percepciones son representaciones. Se supone que esta prueba queda establecida al mostrar que si el proceso de la percepción se realiza según los supuestos ingenuos realistas en cuanto a nuestra constitución psicológica y fisiológica, nos encontramos entonces no con las cosas en sí, sino simplemente con nuestras representaciones de las cosas. Ahora, si el realismo ingenuo, en sus consecuencias lógicas, conduce a resultados que presentan justamente lo opuesto de su tesis, habrá que abandonar estas suposiciones y considerarlas impropias como fundamento de una concepción del mundo. En cualquier caso, es inadmisible desechar las premisas y dar validez a las conclusiones, como hace el idealismo crítico al afirmar: el mundo es mi representación, según la demostración antes citada. Edward von Hartmann, en su obra El problema básico de la teoría del conocimiento, expone extensamente dicha argumentación. Una cosa es la validez del idealismo crítico y otra su capacidad de prueba. En cuanto a la primera, se trata más adelante en el curso de nuestras consideraciones, pero su fuerza persuasiva es nula. Si al hacer una casa se derrumpa la planta baja durante la construcción del primer piso, este también se viene abajo. El realismo ingenuo y el idealismo crítico están relacionados como la planta baja de la casa con el primer piso. Para quien cree que la totalidad del mundo que percibe es sólo un mundo representado, y de hecho el efecto de mi alma de cosas que me son desconocidas, para él el problema del conocimiento no abarca únicamente las representaciones que sólo se dan en el alma, sino aquellas cosas más allá de nuestra conciencia e independientes de nosotros. Se pregunta: ¿cuánto podemos llegar a conocer de estas últimas de forma indirecta, ya que no son asequibles a nuestra observación inmediata? Quien adopta este punto de vista no considera la relación interna entre sus percepciones conscientes, sino las causas desconocidas que existen independientemente de él, mientras que, en su opinión, las percepciones desaparecen tan pronto como él aparta sus sentidos de las cosas. Desde este punto de vista, nuestra conciencia es como un espejo, cuyas imágenes de las cosas también desaparecen en el instante en el que la superficie reflectante no está de cara a ellas. Ahora bien, quien no ve las cosas directamente, sino solo sus imágenes reflejas, tiene que adquirir conocimiento de la naturaleza de las primeras indirectamente, por el contenido de las reflejadas. De aquí parte la ciencia natural moderna, que se vale de las percepciones como último medio para obtener conocimiento sobre los procesos reales de la materia, que tienen lugar detrás de las percepciones. Si el filósofo, como idealista crítico, admite la existencia del ser, entonces su búsqueda cognoscitiva la dirige solamente hacia este ser mediante el uso indirecto de las representaciones. Su interés sobrepasa el mundo subjetivo de las representaciones y va directamente a lo que las produce. No obstante, puede llegar tan lejos como diga: estoy encerrado en el mundo de mis representaciones y no puedo salir de él. Si pienso algo por detrás de mis representaciones, este pensamiento tampoco es más que mi representación. Semejante idealista o negará totalmente la cosa en sí, o por lo menos declarará que para nosotros como hombres no tiene sentido alguno, que es como si no existiera, ya que no podemos adquirir ningún conocimiento de ella.
Para un idealista crítico, el mundo entero aparece como un sueño frente al cual toda búsqueda de conocimiento no tiene sentido alguno. Para él, solo puede haber dos categorías de hombres: los ilusos, que toman sus propias ensoñaciones por realidad, y los sabios, que son conscientes de la futilidad de este mundo ilusorio y que con el tiempo han de perder todo interés por seguir ocupándose del mismo. Para este punto de vista, incluso la propia personalidad puede convertirse en imagen ilusoria. Al igual que entre las imágenes del sueño aparece la nuestra propia, así se forma en la conciencia de vigilia la representación del propio yo junto con la representación del mundo exterior. Así pues, no tenemos en la conciencia nuestro yo real, sino solamente la representación de nuestro yo. Quien niega que existen cosas, o al menos que podemos saber algo de ellas, también tiene que negar la existencia, o bien el conocimiento de la propia personalidad. El idealista crítico llega de esta manera a afirmar que toda realidad se convierte en un maravilloso sueño sin vida sobre la que soñar y sin espíritu que sueñe, en un sueño que no es sino un sueño de mí mismo. Véase Fichte en La determinación del hombre. Para quien cree que la vida es un sueño, es igual que suponga que no existe nada más allá de éste, o que relacione sus representaciones a cosas reales. La vida misma ha de perder para él todo interés científico. Pero mientras que toda ciencia es un absurdo para el que cree que todo lo accesible se desvanece en el ensueño, para aquel otro que se siente con derecho a sacar conclusiones de las cosas a partir de las representaciones, la ciencia consistirá en la investigación de esas cosas en sí. La primera concepción del mundo puede denominarse ilusionismo absoluto. A la segunda la llama Edward von Hartmann, su representante más consecuente, realismo trascendental. Estas dos concepciones tienen en común con el realismo ingenuo, que ambas buscan apoyo en el mundo por medio de la investigación de las percepciones, pero en esta esfera no pueden encontrar ningún punto firme. Una de las cuestiones principales para el realismo trascendental tendría que ser: ¿cómo forma el yo por sí mismo el mundo de sus representaciones? Un mundo de representaciones que desaparece tan pronto como apartamos nuestros sentidos del mundo exterior puede suscitar un verdadero deseo de conocimiento en cuanto constituye un medio para investigar indirectamente el mundo de la existencia del yo en sí. Si las cosas de nuestra experiencia fueran representaciones, nuestra vida cotidiana sería parecida a un sueño, y el conocimiento del verdadero estado de las cosas un despertar. Las imágenes de nuestros sueños nos interesan mientras estamos soñando y por lo tanto no somos conscientes de su naturaleza onírica. En el momento en que nos despertamos ya no nos preguntamos por el nexo de las imágenes oníricas, sino por los procesos físicos, fisiológicos y psicológicos en que se basan. Por ello, el filósofo que considera el mundo su representación tampoco puede interesarse por la relación interna de los componentes. Si llega a admitir la existencia de un yo, ya no preguntará cómo se relacionan sus representaciones entre sí, sino qué es lo que sucede en el alma independientemente de él, mientras su conciencia desarrolla determinadas representaciones. Cuando yo sueño que estoy bebiendo vino, que me produce un ardor en la garganta y me despierto con un acceso de tos, en el momento del despertar, el proceso del sueño deja de tener interés para mí. Dirijo mi atención solamente a los procesos fisiológicos y psicológicos por los cuales el acceso de tos se ha expresado simbólicamente mediante la imagen del sueño.
De la misma manera, el filósofo, tan pronto como esté convencido del carácter de representación del mundo dado, tiene inmediatamente que saltar de este mundo a la realidad del alma que se halla detrás de éste. La cosa es peor si el ilusionismo niega totalmente la existencia del yo en sí tras las representaciones, o lo considera al menos imposible de conocer. A semejante opinión se le puede hacer fácilmente la observación de que frente al ensueño existe el estado de vigilia que nos permite analizar los sueños y relacionarlos con las condiciones reales, pero que no tenemos ningún estado que guarde una relación parecida con el estado consciente de vigilia. ¿Quién mantiene esta opinión? No se da cuenta de que de hecho existe algo que se relaciona con la mera percepción, de igual manera que la experiencia en el estado de vigilia lo hace con los sueños. Ese algo es el pensar. Al hombre ingenuo no se le puede achacar la falta de comprensión aquí mencionada. Él se vuelca en la vida y toma por reales las cosas tal como se le presentan a su experiencia. Sin embargo, el primer paso a dar más allá de este punto de vista ha de consistir en preguntar: ¿cómo se relaciona el pensar con la percepción? Da igual que la percepción tal como me es dada subsista o no, antes y después de representármela. Si quiero afirmar algo sobre ella, solo puedo hacerlo mediante el pensar. Si yo digo que el mundo es mi representación, expreso el resultado de un proceso pensante, y si mi pensar no es aplicable al mundo, entonces este resultado es erróneo. Entre la percepción y cualquier tipo de afirmación sobre ella, interviene el pensar. La razón por la cual generalmente el pensar pasa desapercibido, mientras examinamos las cosas, ya lo hemos expuesto. Se debe al hecho de que dirigimos nuestra atención hacia el objeto de nuestro pensar, pero no, al mismo tiempo, hacia el pensamiento mismo. Por esta razón, la conciencia ingenua considera el pensar como algo que no tiene nada que ver con las cosas, ya que se mantiene apartado de ellas mientras contempla el mundo. Es totalmente arbitrario considerar como una totalidad, como un todo, la suma de lo que experimentamos de una cosa por medio de la mera percepción, y considerar como algo añadido, sin relación alguna con esa misma cosa, aquello que resulta de la contemplación pensante. Si hoy tengo en la mano el capullo de una rosa, la imagen que se ofrece a mi percepción solo puedo considerarla momentáneamente como algo terminado. Si lo pongo en agua, mañana veré un aspecto bien distinto de este objeto. Si no aparto mi vista del capullo, veré transformarse el estado de hoy a través de innumerables estados intermedios en el de mañana. La imagen que se me presenta en un instante determinado es sólo un estado momentáneo de un objeto que se halla en una continua transformación. Si no pongo el capullo en agua, no desarrollará entonces una serie de estados posibles que tiene en potencia. De igual manera, si mañana algo me impidiera continuar observando la flor, tendría por ello una imagen incompleta. Es una opinión parcial y sujeta a un aspecto casual si de una imagen de un momento dado se afirma: esta es la cosa. Tampoco es admisible describir la cosa como la suma de las características de una percepción. Podría muy bien ocurrir que un espíritu pudiese aprehender el concepto simultáneamente y unido a la percepción. A un espíritu así no se le ocurriría considerar el concepto como algo no perteneciente a la cosa en sí. Tendría que atribuir al concepto una existencia unida indivisiblemente a la cosa. Quisiera aclararlo más con un ejemplo. Si lanzo una piedra por el aire en dirección horizontal, la veo sucesivamente en distintos puntos de su trayectoria. Y si uno estos puntos con una línea a través de la matemática, conozco las diferentes formas de líneas, incluida la parábola, como la línea que se forma cuando un punto se mueve de determinada manera. Si examino las condiciones del movimiento de la piedra lanzada, descubro que la línea de su movimiento es idéntica con la de la parábola.
que la piedra se mueve precisamente en parábola. Es el resultado de las condiciones dadas, las cuales obedece necesariamente. La forma de la parábola pertenece a todo el fenómeno, lo mismo que las demás características del mismo. Al espíritu arriba mencionado, que no necesitaría añadir el pensamiento, se le presentaría no solamente una suma de percepciones visuales en distintos puntos, sino también la forma parabólica de la trayectoria, no separada del fenómeno, lo cual solo lo incluimos en el fenómeno mediante el pensar. No depende de los objetos el que se nos aparezcan en primer lugar sin los conceptos correspondientes, sino que se debe a nuestra organización espiritual. La totalidad de nuestra naturaleza funciona de tal manera que para cada cosa de la realidad los elementos correspondientes le llegan de dos lados, del percibir y del pensar. No tiene nada que ver con la naturaleza de las cosas como estoy yo organizado para comprenderlas. La división entre percepción y pensar aparece en el instante en que yo, el observador, me sitúo frente a las cosas. ¿Cuáles son los elementos inherentes a una cosa y cuáles no? No puede en absoluto depender de cómo yo llego a conocerlos.